Los misioneros de la colonia se disputaron, como es sabido, por la conquista espiritual. Ancas fue evangelizado por dominicos, agustinos, franciscanos y betlemitas. Los dominicos se establecieron en Yungay, donde construyeron un templo y organizaron la parroquia. Igual cosa hicieron en Huari. Los cronistas hablan largamente de las hazañas del padre Pedro Cano, destruyendo recuerdos paganos. Los agustinos tuvieron por campo de acción Conchucos del Norte, o sea Payasca, e hicieron incursiones hasta Yamellín, donde implantaron el culto de la Inmaculada. Los franciscanos construyeron 2 conventos, uno en Huaraz y otro en Pomabamba, y sirvieron mucho tiempo en dichos lugares. Los betlemistas, orden americana, fundada por José de Betancourt, vinieron a servir en el hospital de Huaraz. Hay una desgarbada imagen de madera en la sacristía de Belén muy parecida a la clásica figura de San Jerónimo, y todo el mundo cree que es de este santo. Pero no lo es. La tradición conserva la identidad originaria. Un día al señor obispo Farfán se le ocurrió bromear al venerable sacristán don Manuel y le preguntó, esperando que no sabría contestarle. Pero el humilde y bueno don Manuel dijo a plomo: «Es Betancourt, ilustrísimo señor». Más tarde, ya de arzobispo, el señor Farfán andaba embebido en la lectura de la vida de Betancourt, sugestiva, por cierto, y llena de anécdotas sencillas y edificantes. Indudablemente, la iglesia de Belén y su hospital constituyen para Huaraz uno de los mejores depósitos de su historia y tradición. Desaparecida la acción misional con motivo de la dispersión de los sacerdotes españoles durante la Guerra Emancipadora, las parroquias estuvieron administradas por sacerdotes nacionales, reducidos en número. Pero, pasados los días álgidos de aquella guerra, volvieron los franciscanos, mejor dicho, descalzos, a rehacer su labor de espiritualización. Entonces, su radio de acción se ensanchó a todo el departamento, a donde no regresaron los dominicos ni los agustinos. Salían del convento de Lima grupos de misioneros descalzos de tiempo en tiempo para mantener el espíritu religioso en los pueblos de Ancas. Solo a principios del siglo XX pudieron establecerse en Tingua, donde levantaron un convento y una iglesia que ahora está en poder del Estado. De Tingua, por gestiones y eficaz apoyo del señor obispo Farfán, se trasladaron a Huaraz. Al principio, se alojaron en una casa proporcionada por la diócesis y que fue legada por un sacerdote para alojamiento de sacerdotes pobres, y después de una tesonera labor, construyeron los descalzos uno de los conventos más hermosos del Perú y un templo. Obras oportunas y providenciales, en cuyo recinto se ha velado, sobre todo, en momentos de crisis, la religiosidad de la capital ancasina. Dichas obras tienen el mérito de haberse levantado con el tributo del pueblo cristiano. Es uno de los mejores exponentes de su buena voluntad y de su fe, lejos de recaudarse fondos, como se hace allí donde ha menguado el cristianismo, con kermeses, tómbolas y otras fiestas. En Huaraz, se reunió centavo sobre centavo como óvulo directo del pueblo para levantar una iglesia allí donde todo esfuerzo había fracasado para hacer obras similares. He aquí cómo se expresaba el orador cuando se inauguró y se bendijo el templo de San Antonio de Huaraz. En esta amada ciudad, dijo entre otras cosas, corazón del departamento de Ancas, hubo una gran desgracia. La única iglesia de consideración por su arquitectura y dimensiones se había destruido por métodos mal empleados, aun cuando hubiera en el fondo buenos intentos para mejorarla y embellecerla. De mi parte, sin particularizar ni inculpar a nadie, solo quiero recordar la gran desgracia que acabo de mencionar. Derribado, pues, dicho templo, o sea la catedral, oyóse sobre sus ruinas, no los trenos de Jeremías sino el gemido de enternecidos cristianos. Y cuando las imágenes se dispersaron, polvorientas, a buscar una sombra en casas particulares, no faltó quien llorara como el noble anciano, padre del gran poeta Mistral, al ver transportar a los revolucionarios las campanas de su pueblo natal. Entonces, fue la dispersión. Las almas fervorosas se refugiaron en las humildes iglesias que tocan los extramuros de la ciudad. Muerto el corazón del pueblo, es decir, el templo central, fueron muriendo poco a poco hasta las últimas palpitaciones del sentimiento católico. La fe,
había desaparecido. Era el silencio de las tumbas. Cuentan los conocedores de nuestras selvas que, cuando se produce un incendio en el verde mar o sea la montaña, la hoguera dura días, semanas y hasta meses. Después mengua el incendio y desaparece la luz. Pero de repente fulge, otra vez, en el horizonte, la hoguera. El fuego no había muerto. Así también, en esta otra selva que es el alma popular. La centella de fe que se ocultaba a humanos ojos, no se había extinguido totalmente, necesitaba solamente del soplo de la brisa, es decir, quien pudiera removerla en sus cenizas para que volviera la luz, la llamarada vivificante. La avanzada de las milicias de Cristo, los vigilantes discípulos de San Francisco estaban allí, ellos han hecho revivir la fe entre nosotros. ¿Qué otra cosa nos dice esta monumental iglesia que hoy nos acoge plácida y amorosamente? Esta iglesia es de inmensa significación, en sus cimientos de granito, en sus entrelazadas paredes, en su recortada bóveda, en sus altares, en sus columnas y capiteles de sabor clásico y aspecto sobrio, veo no solamente el esfuerzo y constancia de abnegados misioneros, la concepción del artista y el valor del obrero, sino también veo brillar, entre la piedra y la argamasa, el generoso donativo de la clase pudiente, así como el humilde centavo del pobre. Contad esos centavos y habréis contado las pequeñas ofrendas de un pueblo creyente que ha llegado a levantar este monumento. Por eso, este templo simboliza la fuerza vital del cristianismo en los pueblos de Ancas. Y ahora me explico por qué los templos que se quieren construir con caracteres de una empresa, se derrumban cuando el dedo de Dios los toca. Dios no quiere que su casa se edifique sino con el óvulo voluntario del pueblo, vaciado de las arcas de su honda religiosidad. Solo así hay un halo de luz y motivos de afecto en torno de esos monumentos que conmueven el corazón. Expresan la soberanía de Dios, contienen cátedra de enseñanza y constituyen ejemplo de moralidad que arrastra. El alma y propulsores sacrificados de esta obra fueron, en primer lugar, el guardián padre José M. de Echevarría y el arquitecto y escritor padre Alberto Gridilla. Con esta inauguración, reanudan los descalzos su apostolado residencial después de mucho tiempo en Huaraz, cuya historia ha sido exhumada por dicho padre Gridilla en su libro titulado Huaraz. Antes que los descalzos se establecieran en Tingua, el espíritu franciscano hallábase mantenido por el presbítero Fidel Olivas Escudero, quien era director de la Tercera Orden en Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y otros lugares. Los descalzos lo consideraban como a uno de los suyos y él estaba animado de un celo singular al respecto. Si pudiéramos detenernos en recoger datos y reconstruir la época de este franciscano envuelto en paño negro, tendríamos delante un capítulo muy sugestivo acerca del franciscanismo y Olivas Escudero. Quienes lo hayan conocido superficialmente y bajo las apariencias de la materia, se extrañarían de esta afirmación, pues franciscano y el carácter de Olivas Escudero parecerían dos extremos opuestos. Pero, quien haya podido observar de cerca las intenciones de este gran hombre verá que, en efecto, fue genuinamente franciscano. Hablamos de las cosas del espíritu, y para hacerlo, hay que prescindir de las exterioridades y tratar de columbrar allí donde reside el espíritu. Franciscano puede ser aquel que se recoge en un claustro y deja su pensamiento en el mundo. Aquel que predica ardorosamente y se envanece. Aquel que es casto y desprecia. Todavía más, puede ser y lo es, en efecto, aquel que camina, conforme y resignado, por la ruta trazada por su maestro. Aquel que vive según las reglas y llega también a hacer milagros. Pero, el mundo ha dado otra acepción al vocablo. Para el hombre de mundo, y que ama la belleza, franciscanismo es un estado ideal de perfección por la virtud y por el amor de las obras de Dios. Imagínese el mundo que el franciscanismo es el abandono del placer grosero, locura que desprecia el oro y los honores para subir por el monte Albernia y encontrarse con el amado en una perfecta crucifixión de la carne y el triunfo del espíritu, la encarnación del ideal cristiano en la bienaventuranza de todos los dolores, la vuelta del monte y el reconocimiento del mundo en su prístino estado.
El franciscano que vuelve del Tabor ya no es el que ve el mundo como a un enemigo despreciable, sino que se llena de infinita compasión para transformarlo. Si es la adúltera la que ve delante, asediada de fariseos, sabe trazar letras en el polvo para conjurarla. Si es Pedro, para convertirlo en fuente de lágrimas sobre los pecados cometidos. Si es criado que lo hiere, para pedirle la razón de su conducta. Si es mujer de secas fauces, para alcanzarle el agua de la vida eterna. Si es amigo, para ofrecerle el generoso pecho donde se recline. Si es enemigo, para orar por su perdón. Si es ciudad ingrata, para llorar su infortunio y ceguera. Si es collado, monte, nieve, río, nube o sol, para cantar himnos de alabanzas, con la humildad de la cigarra, con la omnipotencia del trueno y el arrojo de la cascada. El franciscano, en resumen, es el que ama a Dios y a su obra, y por eso, oye armonías en todas partes y ve suavidades en todos los colores. Dícele amigo al tímido insecto y al lobo rapaz, y así al viento, al mar y a la misma muerte. Oh muerte, dulce amiga, ¿cómo pueden temerte los mortales? Y cuando ella se presenta con su guadaña, en la hora infalible, llama al más humilde de sus hermanos, pero gran artista, para escuchar las melodías que su diestra mano sabe arrancar a unas cuerdas y recibir amorosamente al huésped, como no suele hacerlo el mundo. El ideal propuesto por el maestro de Galilea y los paisajes de Asís dieron al mundo un modelo, y este es único. El corazón humano no acabará de admirarlo, ni agotarse en él las fuentes de belleza para los que viven la vida del espíritu. El suelo de Ancas tiene infinitos escenarios para la perfección. Y el culto de hombres que se transfiguraron como el poverello de Asís, puede estimular corazones ennoblecidos por el ideal. Y de hecho, no faltaron en nuestro departamento fervientes seguidores del ideal franciscano, pero vivieron en el olvido. Quién sabe, si más tarde, podrá alguno penetrar en el dédalo de los archivos franciscanos, de Lima, cerrados, actualmente, a piedra y lodo, para los profanos. Pero, para ser franciscano, no es necesario cargar el tosco sayal, se puede ser en el espíritu, y el apóstol por cuya senda vamos caminando, lo fue en realidad. Fray Esteban Pérez, uno de los religiosos representativos y autorizados de su orden, dijo de Olivas Escudero, poseía el secreto de hacer sentir hondamente lo que brota, más que de los labios, del tierno corazón del orador. Del amor a Dios, fluye necesariamente el amor al prójimo, y de ahí que Monseñor Olivas Escudero se dedicara con tan noble empeño a las obras de caridad, alentando con el calor de su espíritu y la eficacia de su palabra, las conferencias de San Vicente de Paul y cooperando al sostenimiento de los hospitales de Huaraz y Yungay, predicó en Huaraz, Recuay, Carhuaz, Yungay, con felices resultados. Hemos dicho que antes del establecimiento de los descalzos en Tingua, la tercera orden estaba encomendada a la vigilancia de este sacerdote. Su celo, su laboriosidad y sus sanas intenciones, lo hacen, en efecto, un verdadero franciscano. Tienen razón los religiosos de admirarlo y considerarlo como uno de sus mejores cooperadores. En su tiempo, las costumbres religiosas en el mundo secular eran estrictas. Al toque del ángelus todos recogían el espíritu y pensaban en la eternidad. Había hora de queda para el recogimiento de las ciudades. Olivas Escudero, director espiritual, era verdadero intérprete de la disciplina católica y de la teología. Cuando se realizaban los retiros de la T.O., las asociadas iban con el corazón debidamente preparado para recibir la comunión, y veíanse no pocas conversiones. La obra social era fecunda y provechosa. Si alguien daba escándalo, no podía recibir la hostia de manos de este apóstol. Sencillamente, dejaba de administrar el sacramento, quien fuese la autora del escándalo. Y este modo de proceder duro y violento, para muchos, no era rasgo de humildad ni de suavidad que debe caracterizar al discípulo de Francisco de Asís. Pero no se repara que la fortaleza está tan recomendada como la dulzura para la perfección y equilibrio espiritual del hombre. Aún más, la mansedumbre es el complemento de la severidad, es como la raíz y el robusto tallo de un árbol para producir la floración más brillante y la dulzura más delicada.
No se puede dar cima a un edificio con pinturas de belleza genial sin antes echar cimientos fuertes de argamasa y piedras de granito. También, el maestro que perdona a la adúltera y a Magdalena y se compadece de la hambrienta muchedumbre y del discípulo, débil y quebradizo, tomaba actitudes de rayo para fulminar y reprender la soberbia de los fariseos, sepulcros blanqueados y opresores injustos. Olivas Escudero tenía ese equilibrio de cualidades en medio de sus manifestaciones nerviosas y violentas, las más de las veces, frente al farisaísmo y a la injusticia. Si usó de muchas reprensiones, quiere decir que hubo muchos aspectos de sepulcros blanqueados, condenables en todo momento, pero también tenía horas de dulce calma para reconquistar su espíritu, recapacitar y rectificarse. Dicen que San Francisco de Sales era de carácter iracundo y rebelde, pero hizo tanto para conseguir dominio sobre sí mismo, que, al fin, tenía a raya sus bajas pasiones, y sobre su sojuzgamiento edificó la obra personal. El mundo pensante y escogido ha puesto como modelo de perfección en el orden de la suavidad y de la dulzura, y el cristianismo ha venido en llamarlo el doctor Melifluo. Admirador de este gran santo, Olivas Escudero ensayaba ese dominio perfecto sobre sí mismo. Nunca fallaba en su examen de conciencia todas las mañanas y todas las tardes ni dejaba de rezar su breviario. En las plácidas horas de la naturaleza, salía al campo, contemplaba el límpido cielo de Huaraz. Era incansable en oír el murmullo del río que serpentea entre cactus y orquídeas, entre retamas y tornasoles, entre bosques y llanuras. Su afición era colectar flores y plantas para su jardín, aves, para sus jaulas. Los gansos traídos de Yanganuco eran su afán particular. Admiraba sus costumbres y habilidades y se entretenía bulliciosamente con sus alumnos. Las bellezas de la naturaleza le atraían irresistiblemente. Hasta en sus obras de polémica y apologética tenían cabida su amor e inclinación por ellas. Las liras de Dante y de Petrarca, dice en un sermón, son más tiernas y poéticas cuando sus vibraciones son arrancadas por el suave murmullo de una fuente cristalina, por el cantar no aprendido de solitarias palomas, por la vista de un tierno niño envuelto en humildes pañales, que cuando lo son por el confuso murmullo de soberbios ríos, el fiero rugido del rey de los desiertos y los artísticos adornos de mundanal grandeza. ¿Cuántas veces, dice, en otra parte, tomada al azar, habrán contemplado vuestros ojos la magnificencia del cielo estrellado en la paz y soledad de una noche serena? ¡Qué admiración, qué paz, qué delicias y arrobamientos producen en nuestra alma aquellos resplandecientes astros que trastornan las inmensidades del firmamento! La inmovilidad de unos, los armoniosos movimientos de otros, los vivísimos centelleos de estos, la tímida fosforescencia de los de más allá. Ora se les contempla formando misteriosas figuras o constelaciones, ora en esplendente Vía Láctea, vaga e indefinida como tenue vapor o polvo de luz, ora destacándose como fulgurosas antorchas bajo el negro pabellón que cobija a toda la naturaleza. En su elogio de San Francisco de Asís, habla de las semejanzas de este santo con Jesucristo, habla de su nacimiento en un pesebre y del peregrino que anuncia paz y felicidad, de la pobreza y del renunciamiento, del sacrificio, y de la castidad, de la crucifixión y de la muerte y de la locura divina que lo hacía repetir a Francisco, recorriendo los páramos del mundo. Hermanos, amémosle, amémosle, es uno de los sermones que nos revela los anhelos íntimos de este sacerdote en medio de su reconocida tenadad, de su actitud clásica, viril y de luchador inquebrantable. Un apóstol no solo habla ni solo hace para sí. Si es apóstol obra para otros. La palabra apóstol significa extensión de una personalidad selecta hacia el mundo que lo rodea para darse, difundirse, identificarse como el sol por medio de su luz y de su calor con las criaturas del universo. Olivas Escudero ha trabajado mucho por mejorar la vida cristiana de los demás. Agrupaba, con este fin, a hombres tocados del infinito, a mujeres sedientas de felicidad y vírgenes temerosas, en terceras órdenes repartidas en los principales pueblos del callejón de Huaylas. Ha hecho mucha violencia sobre su propio carácter para revestirse de mansedumbre y dulzura, cualidades necesarias para la conducción de voluntades libres. Quebrantó su espíritu naturalmente inflexible.
de fuerzas ha hecho bondad, de índole iracunda ensayó mansedumbre, queriendo seguir paso a paso los senderos franciscanos para no descaminarse sobre las huellas del Maestro. Pero, su celo no se detuvo en la obra personal ni en la obra social de su tiempo. Quiso sobrepasarlo con la fundación de una obra que había de perennizar su memoria. Nos referimos a Casa Santa de Huaraz. Allí sigue viviendo el apóstol. Pasan por allí, religiosas, aspirantes, profesoras, asiladas etc. sin reparar quizá mucho en el espíritu que les dio vida. No importa, el apóstol se ha identificado con la perennidad, vive la obra, y vivirá con él, como viven los fundadores de comunidades en el fecundo y amplio seno de la Iglesia. Además de Casa Santa, hay un asilo de pobres, adosado a los muros de aquella, primer ensayo de hospicio en la ciudad de Huaraz y que ha sido ya objeto de atención en nuestros tiempos en que se habla mucho de filantropía, ha recibido generoso impulso en orden de nuevas construcciones. Pero es necesario puntualizar que el progreso natural de las cosas no debe hacer olvidar su nacimiento humilde y la trayectoria trazada por su fundador. That will only happen